Y desde la Asamblea General de la OEA, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Sullivan, propuso crear un grupo de países para facilitar una salida a la crisis en Venezuela. Sullivan defendió que la propuesta de acompañamiento es tan solo un paso simple y no una intervención. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Diana Castañeda. Diana, buenas noches. Hola, buenas noches. Los saludo desde el Centro de Convenciones de Cancún, donde continúa a esta hora esta plenaria de la Organización de Estados Americanos. Y para hablar de lo que ha sido esta jornada, me acompaña la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lidia Barraza. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lidia. Y hoy vimos el subsecretario de los Estados Unidos, Sullivan, aseguró que confía en que se pueda de nuevo llevar al Pleno a votación, incluso a aprobación, esta resolución frente a los hechos que están ocurriendo en Venezuela. Sí, hoy día los Estados Unidos, representado por el subsecretario de Estado John Sullivan, fue parte de la Asamblea General y las intervenciones que hicieron todos los miembros de la OEA. Vimos que la gran mayoría de países hoy día en sus intervenciones hablaron sobre su preocupación sobre la crisis que existe en Venezuela y sobre el deseo compartido de encontrar una solución compartida y de avanzar esta agenda, avanzar el diálogo para encontrar algo concreto esta semana. No se ha acabado la conferencia, no se ha acabado esta Asamblea General. Vemos que también de parte de México, como presidente de esta Asamblea, están comprometidos a seguir dialogando esto. Así que todavía queda por ver cuál será el producto que pueda salir, quizás, ojalá, esta semana. Y vimos precisamente a la canciller de Venezuela aquí dar una conferencia, hacer varias intervenciones en esta sesión plenaria. Incluso uno de los temas centrales que se tocó hoy fue esta investigación que se abre en contra de la fiscal de Venezuela, cuando muchas veces el gobierno de los Estados Unidos ha pedido también esa independencia de los poderes y respeto a las instituciones en este país. Hemos dicho desde el principio que la Constitución venezolana define su democracia y define sus instituciones democráticas. Hemos hablado varias veces sobre la autonomía, las responsabilidades de la Asamblea Nacional, que fue elegida democráticamente. Asimismo, que hemos hablado sobre el rol del Tribunal Supremo de Justicia y en este caso también de la fiscal. Hay instituciones democráticas en Venezuela que son definidas por la Constitución desde hace muchos años y que se deben seguir defendiendo esas instituciones. Los que están protestando en las calles de Venezuela, que ya estamos en el tercer mes de protestas, están tratando a sí mismos de defender su democracia, de expresar sus opiniones, sus deseos de volver a un país democrático que respete los derechos humanos, que respete la ley que existe en Venezuela. Hemos visto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ser muy fuerte frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también al subsecretario hablar de esta lucha que tienen contra el narcotráfico. ¿Es posible que veamos más sanciones frente al tema de Venezuela, sobre todo en este aspecto tan importante? Esta semana los Estados Unidos está trabajando con los socios de una manera multilateral, pero sabemos que también hay acciones unilaterales que el gobierno de los Estados Unidos ya ha tomado, como se refiere al presidente Trump y las sanciones. Las primeras sanciones que vimos fueron en contra del vicepresidente ejecutivo y de su asociado por el narcotráfico. Después también hubieron sanciones contra los 8 magistrados que por sus acciones antidemocráticas. Y el secretario Tillerson, el secretario de Estado, ha sido muy claro, incluso la semana pasada, en que tenemos estas herramientas diplomáticas, podemos usarlas y que siempre hay posibilidad de más sanciones o por las razones antidemocráticas, o si vemos que hay otras opciones de presionar a miembros del gobierno o a otros de Venezuela que estén involucrados en el narcotráfico. Perfecto, Lidia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Bien, y como les
estuvo en una rueda de prensa el subsecretario de los Estados Unidos, Sullivan. Él dijo que después de que se registró esta discusión de más de 4 horas, se dio una votación importante. Nunca antes se habían logrado 20 votos frente a esta crisis en Venezuela y que por eso él confía en que se pueda avanzar, porque realmente lo que se está buscando es un grupo de países amigos que puedan trabajar frente a la solución de una crisis para Venezuela. Veamos lo que dijo el subsecretario. La resolución es realmente un paso modesto. No crea como tal ni constituye a este grupo. Meramente autoriza su creación y no es un paso que los Estados Unidos estén tomando, es un paso que la OEA está tomando en una respuesta colectiva a esta crisis en Venezuela. Así que, como dije, es un paso modesto. Los miembros de ese grupo deberán ser determinados en consultas futuras entre los miembros de la OEA y podría incluir partes externas como el Vaticano, como las Naciones Unidas. Eso todo debe ser determinado. El paso que fue discutido ayer y esperemos que sea aprobado y votado aquí. Y durante todo este día, durante esta segunda jornada de la Asamblea General de la OEA, vimos como la canciller de Venezuela en varias oportunidades le respondió de manera muy fuerte a los países, a los representantes que hablaban sobre la crisis que afronta Venezuela. Primero fue con Chile, posteriormente con Perú, también con Canadá, con Estados Unidos, y dijo simplemente que Estados Unidos está detrás de toda esta maquinaria para crear una guerra civil al interior de Venezuela, porque es el país que está dando todos los recursos para financiar la Organización de Estados Americanos y que por esta razón no va a reconocer ninguna decisión, van a seguir adelante con la petición que habían hecho para salir de la Organización de Estados Americanos, aunque ella dijo que estará mañana también aquí en este tercer día de jornada de la Asamblea de la OEA. Veamos lo que dijo la canciller de Venezuela. ¿Cuándo hemos visto a la OEA extendiendo su mano frente a desastres naturales? Nunca. ¿Cuándo hemos visto a la OEA llamando al diálogo y al entendimiento? El señor Luis Almagro llama a la guerra civil en Venezuela. Y aunque hoy se definían temas diversos, como por ejemplo quién iba a ser el presidente de la Asamblea, el cronograma a seguir, muchos de los cancilleres tomaron la palabra para hacer referencia a esta crisis en Venezuela. Uno de los temas más puntuales y particulares a los que hicieron mención fue esta solicitud para avanzar con una asamblea constituyente y le pidieron al gobierno de Venezuela que lo replanteara. Hablamos con algunos de estos cancilleres y esto fue lo que nos dijeron. Es una región que yo no quisiera que volviera a los conflictos armados que tuvimos en los años 80, por ejemplo en Centroamérica, en donde más de 300,000 personas perdieron la vida. Solo en Guatemala 200,000 personas perdieron la vida. Nosotros los guatemaltecos valoramos la paz, valoramos la armonía. Y lo que vemos hoy en Venezuela es una crisis política que no queremos que se convierta en nada más. No pueden seguir con el ojo mirando hacia atrás. Lo que está pasando en Venezuela es una cuestión humanitaria y por sobre todo hay violación de principios universales en materia de derechos humanos que están consagrados en nuestra propia Constitución de la República de los países de América Latina y no se puede hablar de injerencia. A esta hora continúa la sesión plenaria de la OEA y eso quiere decir que en cualquier momento, ya sea durante esta jornada o durante la tercera ronda de esta sesión el día de mañana, podría presentarse de nuevo esta votación de este proyecto de resolución sobre la crisis de Venezuela, como lo expresó anteriormente Estados Unidos y también México, quien es el país anfitrión. En la información que se genera desde el Centro de Convenciones en Cancún, México, regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias.